Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a empezar este culto de escuela dominical iniciando con una oración. Vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, mi Dios, por el día de vida que tú nos das, porque nos has permitido estar aquí. Te pedimos, Señor, que estos cantos y estas alabanzas, Señor, sean para tu nombre, mi Señor, y que tú estés con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar cantando el coro número 360. Es el Salmo 68:4, cantad a Dios, 360. ¿Lo tenemos? Cantemos. Cantad a Dios, cantad a Dios, salmos a su nombre. Cantad a Dios, cantad a Dios, salmos a su nombre. Desatada que cabalga sobre los cielos, Vamos a tener un canto ahí en el himnario azul, el número 356, mi pensamiento eres tú, Señor. 356. Cantemos. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres Isaías 53, los primeros 10 versículos, Isaías 53. Lo podemos leer alternadamente, yo leo uno y ustedes leen el siguiente, así hasta el versículo número 10, Isaías 53, del 1 al 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Voy a empezar yo y sucesivamente, ustedes, yo y así nos vamos. Dice el versículo 1: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se disputó con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Todos juntos? Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Vamos a tener otro canto, es el número 195, hay momentos, número 195. Número 195, hay momentos. ¿Lo tenemos, hermanos? Cantemos. Hay momento que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Hay momento que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador, yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que haces, Señor. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que Vamos a tener otro canto antes de pasar a la predicación. Es el 272. Dios no nos trajo hasta aquí. 272. ¿Lo tenemos, hermanos? Cantemos. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Vamos a dejar el tiempo para la predicación de esta mañana.
buenos días, hermanos y hermanas que nos están viendo. Y gracias al Señor porque nos permite un día precioso, un día nublado. Y gracias al Señor porque el día de ayer Él nos envió la lluvia. Ya después de algunos días, con este calorcito tan sabroso, ahora el Señor envía la lluvia y es una bendición también. De manera que por todo y en todo le debemos de dar las gracias a nuestro Dios. Quiero aprovechar este tiempo antes de entrar a la predicación para pedir de sus oraciones por algunos hermanos que han estado ahorita enfermos, que siguen batallando con su salud. Pues uno de ellos es el hermano César Delgado, para seguir pidiéndole a nuestro Dios por él. Pedimos de oración por mi mamá, que en lo que cabe está bien, pero de repente tiene algunos achaques y pido que por favor oren por ella. Recordemos a la hermana Rafaela también, que ha estado batallando, el hermano Samuel Rincón, Ángel Isaac. También pedimos oración por don Pedro, el papá de Obed Ramírez, para que Dios le ayude en su salud. Ha estado mejorando y pues sigamos rogando para que la salud de don Pedro siga mejorando también. Hay un hermano que se llama Eleazar, que él es allá de Saltillo, de la congregación donde está nuestro hermano Obed. Él sufrió un accidente, se cayó de una altura, no recuerdo bien, si 5 metros, no recuerdo, pero el diagnóstico que le han dado los doctores es que se dañó la quinta vértebra y esto le ha ocasionado muchos problemas. El diagnóstico es que parece que es una situación donde queda cuadrapléjico. Él es el sustento de su familia y ahorita están batallando. Esta situación pues sin duda amerita que estemos orando por él, por su familia, y que Dios vaya supliendo todas sus necesidades, ¿verdad? También está el señor Erasmo Guel. Estamos pidiéndole a Dios para que le ayude en sus problemas de salud, y creo, hermanos, que hay muchos casos de salud, y más con esta situación que se ha desarrollado ya desde hace algún tiempo, pues necesitamos orar unos por otros como bien nos lo manda el Señor. Entonces agradecemos a Dios por la oportunidad también que nos da a su servidor y familia de seguir adelante con las transmisiones, ya que el miércoles que a propósito, según las autoridades, es presencial. O sea, los miércoles, de acuerdo a las autoridades, podemos estar reunidos como iglesia, tomando las medidas de precaución, de prevención ante esta contingencia. Entonces, hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Jesús el Camino, los miércoles sí podemos congregarnos. Solamente los domingos nos han pedido que esté un grupo muy reducido de los hermanos que están colaborando, y también nos han dado la oportunidad de transmitir, pero el miércoles, repito, sí podemos congregarnos. Y no perdamos esta bendición que el Señor nos da, hermanos. Nos tocó a nosotros, a su servidor y familia, estar el miércoles en casa, viendo la transmisión, viendo el devocional, donde Abraham Leal estuvo dirigiendo, y luego la predicación de nuestro hermano Oscar, que fue de mucha ayuda, mucha bendición. Al final, el himno que puso Abraham, Guárdame de la tempestad, también fue, digamos que, algo precioso cuando se conjugan todos estos elementos preciosos que es la palabra de Dios y las alabanzas que son para Él. Y nos fue de mucha ayuda, de mucha bendición estar en casa escuchando la transmisión, pero también por otro lado había tristeza en nuestros corazones, ya que por lo regular siempre hemos estado aquí en la iglesia, ese es nuestro anhelo. Sin embargo, se dieron estas circunstancias, pero hoy alabamos al Señor porque ya no hay problema, ¿verdad? Gracias a Dios, esto nos da la pauta de seguir adelante, de seguir transmitiendo y ¿por qué no? Del miércoles estar aquí. Así es de que les invitamos, hermanos, para que con todas las medidas de precaución vengan aquí a este local, hermanos. El local no está infectado, hermanos. Así es de que cúbranse, traigan su gel, o aquí hay gel, aquí hay termómetro, aquí hay tapete sanitizante, aquí hay todo lo que nos están pidiendo las autoridades.
ya lo que nos toca es guardar sana distancia, etcétera. Ustedes ya saben, hermanos. Les invitamos en el amor del Señor para que asistan a la iglesia, al local, Iglesia Bautista Jesús el Camino, los miércoles. Y si ya las autoridades más adelante nos dicen que el domingo ya no hay ningún, digamos, inconveniente que podamos asistir, igual les vamos a estar anunciando. Así es de que, hermanos, vamos a continuar en esta mañana con el tema del cual hemos tomado el libro de los Proverbios, uno de los libros de carácter poéticos, en donde el autor principal sabemos que es Dios, pero a la vez utilizó a uno de los reyes más sabios de Israel, y esta sabiduría no era de parte de él, era una sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Y el libro de los Proverbios es una riqueza absoluta que Dios nos da, ya que en él encontramos muchas cosas para nuestro beneficio. Encontramos los contrastes que hay entre la justicia con la injusticia, encontramos los contrastes que hay entre la sabiduría y la insensatez, etcétera, etcétera. Entonces, la vez pasada nos tocó hablar acerca de la prudencia, y voy a invitarles para que tomen sus Biblias ahí en sus hogares. Ojalá que hayan hecho el propósito de estar listos para esta transmisión. Si se dan cuenta, es un programa muy reducido. Tenemos alabanzas, lectura y enseguida la predicación, hermanos, pero bueno, esto es lo que nos toca ahorita compartir y disfrutar, porque la palabra de Dios es para disfrutarla, hermanos, deleitarnos en la palabra del Señor. Así es de que no perdamos el tiempo en otras cosas que posiblemente sean importantes, pero nada es más importante que estar atentos a la palabra del Señor. Así es de que el libro de los Proverbios, en el capítulo 1, dice la escritura: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Decíamos, ¿para qué fueron escritos los proverbios? En primera instancia dice que fueron escritos para entender lo que es sabiduría y lo que es doctrina. Y si alguien no entiende estas dos cosas, que son la médula de este tema, la sabiduría y la doctrina, la sabiduría que viene de lo alto, y estos son principios inquebrantables de parte de nuestro Dios. Y cuando nos dice Job 28, si no me equivoco, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, aquí la palabra de Dios nos dice que los proverbios son para que nosotros entendamos lo que es la sabiduría y la doctrina, pero también para que conozcamos cuáles son las razones prudentes de nuestro Dios que debemos de acatar, de tomar, y también son para que recibamos el consejo. Hay muchas personas que no les gusta recibir consejos. Muchos jóvenes se distinguen por esto mismo, por la edad tal vez, no sé, ya hemos pasado por ahí nosotros, y también no dudo que en su momento éramos un poquito necios al pensar que por esa juventud, esa fuerza, ese vigor, nos sentíamos autosuficientes y queríamos devorarnos el mundo como si fuera un bocado. Hermanos, a veces lo que menos se quiere es recibir consejos. Los jóvenes a veces no quieren recibir consejos, creen que ya son autosuficientes y que no necesitan de nadie más. Pero eso sí, aceptan consejos de los mismos jóvenes, y después ahí hay muchos problemas. Entonces, para recibir el consejo que Dios nos quiere dar, hermanos, en este caso, es lo que nuestra mente, nuestro corazón debe estar siempre atento al consejo de Dios. En la palabra de Él encontramos todo lo que necesitamos, todos los consejos que necesitamos para que
nosotros podamos vivir de una manera que a Él le agrade. Pero debemos de estar dispuestos a escuchar el consejo que viene de parte de Dios. En ese consejo, para recibir ese consejo, encontramos 4 cosas importantes, que es la prudencia. Ya hablamos de ello la semana pasada. Recibir el consejo de la justicia, recibir el consejo de juicio y el consejo de equidad. Y esto lo podemos ver en 2 fases. En la prudencia de acuerdo al mundo, como tenemos aquí, en la justicia de acuerdo al mundo, en el juicio de acuerdo al mundo y la equidad de acuerdo al mundo, el sistema de este mundo, hermanos. Pero también la otra fase es ver la prudencia como Dios nos dice, ver la justicia como Dios la ve, o el juicio y la equidad de acuerdo a lo que Dios dice, hermanos. Hay 2 lados, hay 2 polos. Lamentablemente muchas personas se inclinan a ver lo que dice el mundo acerca de la prudencia y lo que dice el mundo acerca de la justicia, y así sucesivamente, en lugar de considerar cuáles son los estatutos y los decretos que Dios nos ha dado en cuanto a las mismas cosas: prudencia, justicia, juicio y equidad. Y es ahí donde está el problema. Ahorita, hermanos, más que nunca necesitamos tomar el consejo sabio de parte de nuestro Dios. No es momento de bajar la guardia, no es momento de que nuestra fe mengüe, es momento de que sigamos adelante confiando en las promesas del Señor. Y estoy convencido que estas promesas son fieles y son verdaderas. Así es de que, hermanos, hermanas, amigos que nos ven, que siguen esta transmisión, es mejor buscar el consejo de Dios. Ahorita está la situación difícil, lo entendemos, lo hemos visto, y hemos tratado de tomar las medidas que nos han recomendado. Sabemos que existe un problema, no lo negamos. Sabemos que hay una enfermedad, y no solamente hay una, hay muchas enfermedades. Sabemos que nos debemos de cuidar, y esto no solamente por lo que predomina, sino porque es un consejo de parte de Dios. La Biblia dice que aquellos que hemos tomado la preciosa decisión y la firme decisión de confiar en Cristo como nuestro Salvador personal, dice la Biblia que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y por esa razón poderosa y suficiente tenemos que cuidar este cuerpo que no nos pertenece, le pertenece al Señor. Así es de que no nada más veamos el aspecto de la contingencia, de la pandemia. Veámoslo en todos los sentidos. Debemos de cuidarnos porque este cuerpo ya no nos pertenece, le pertenece al Señor. De manera que retomemos el consejo de Dios, hermanos. El hermano Oscar nos predicaba acerca de lo importante que son los pensamientos. Que cuando una persona piensa mal, se va a sentir así. Cuando una persona ve todo negativo, así lo va a ver. Es como cuando ven el día así nubladito, ¿verdad? Y dicen, el día está muy triste. Pero el día no está triste, el triste es uno, ¿verdad? O dicen, el día está muy aburrido. El día no es aburrido, el aburrido es uno. Y otros, el día está muy feo. Y pues, los feos son otros, ¿verdad? Hermanos, los pensamientos son muy importantes. El aspecto espiritual es muy importante. Ahora resulta que, según algunas disposiciones gubernamentales, tienen la facultad para decir o designar cuáles cosas son esenciales y cuáles no. Cuando el aspecto, el asunto espiritual es esencial, hermanos. Hay tanta violencia, hay tanta maldad. ¿Y cómo no nos va a ayudar el aspecto espiritual? Es esencial, es importantísimo. Por eso dice la Biblia, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Es importante, es esencial, claro que sí. Pero como hemos dicho al principio, a río revuelto, ganancia de pescadores. Hay veces que hay otros intereses, hermanos. Y esto viene también de parte del enemigo. Bien, hermanos, tengamos mucho cuidado de estar llenando nuestros pensamientos de cosas que no nos van a ayudar. Por favor, les invito, les exhorto a que tomen todas sus precauciones,
que estén informados, pero que tengan mucho cuidado, porque hay quienes están muy atentos a tantas noticias, circulan tantas fake news, están en las redes sociales, están dependiendo de las autoridades. Apenas están los reportes y ahí están viendo, hermanos, todo esto les va a afectar. No estoy diciendo que no seamos prudentes y que no nos informemos, pero tengamos mucho cuidado, porque en lugar de estar atentos a lo que Dios dice en su palabra, estamos atentos a lo que nos digan las autoridades, y debe haber un punto de equilibrio ahí, hermanos. Ahora, dicho sea de paso, los medios de información, los canales de televisión, muchos de ellos dan noticias inciertas, y no es de ahorita, hermanos, no es de ahorita, ya desde hace tiempo. Ahora podemos darnos cuenta cuántas cosas positivas podemos ver en un noticiero, hermano, en un noticiero. ¿Cuántas? Violencia, crímenes organizados, desfalcos, corrupción. O sea, encontramos que en las noticias no hay nada positivo, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Hay otras cosas que son más importantes. Démosle un poquito vuelta a la página y veamos lo que Dios nos tiene. Por ejemplo, hoy es un hermoso día, hermanos. Es un precioso día que el Señor nos ha dado, una oportunidad que Él nos ha dado para que podamos abrir su palabra, aunque sea de esta manera, transmitiendo, para que ustedes ahí en sus casas le den la honra y la gloria al Señor que Él merece, porque nos ha permitido un día más de vida, hermanos. Y el Señor no nos ha dejado y no los va a dejar, porque es su promesa. Hay tantas cosas positivas en las cuales podemos estar ocupados, no solamente en lo negativo. Recuerden, porque tal es su pensamiento, tal es Él. Ahora bien, para hablar acerca de los proverbios, de aquí de la palabra de Dios, encontramos esto tan importante como lo que es la justicia, hermanos. Recuerden, hablamos de prudencia, ahora vamos a hablar de la justicia. Hoy vamos a ver qué es la justicia según el mundo, pero también qué es la justicia según nuestro Dios. Tengo algunas definiciones de lo que es la justicia. La justicia es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado. Voy a repetirlo una vez más. La justicia es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado. Estos valores son el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. Es una definición. En un sentido formal, la justicia es el conjunto de normas codificadas que el Estado y a través de los organismos competentes dicta y hace cumplir, y además sanciona cuando éstas no son respetadas, suprimiendo la acción o la inacción que generó la afectación del bien común. La palabra justicia proviene del latín justitia, que significa sencillamente justo. La justicia también es representada con una figura de mujer. No sé si han visto ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, en las facultades universitarias tienen por ahí su eslogan, su mascota, su figura, ¿verdad? Cada uno tiene ahí su figura. En cuanto a la justicia también, los que estudian leyes toman estas bases, es decir, la justicia es representada con una figura de mujer que lleva los ojos cubiertos, vendados, ¿verdad? También lleva una balanza aquí en su mano y lleva una espada, ¿verdad? Esto es para simbolizar lo que es la justicia. Los ojos vendados pues destacan que la justicia no mira a las personas y es igual para todos, ¿sí? Por eso la venda en los ojos. La balanza es el juicio que determinará poniendo en ella misma los argumentos y las pruebas necesarias, y es ahí donde se toma una decisión, la balanza. Me acuerdo de lo que dice el profeta Daniel.
cuando aquella ocasión en la pared hubo una escritura, ¿recuerdan, hermanos? Que decía Mene Mene Tekel Uparsin o Uparsin. El significado, si recuerdan ustedes, dice: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. La espada, en donde está la figura de la mujer, ¿verdad? La balanza, los ojos vendados, la espada expresa la justicia, ¿sí? Es decir, la justicia castigará con mano dura a los culpables. Esa es la espada. Castigar con mano dura a los culpables. Ahora, existen varios tipos de justicia. Varios tipos. No llevaría mucho tiempo hablar de ello. Sin embargo, la justicia de Dios es lo que más nos interesa, porque es lo que estamos estudiando, la palabra de Dios. La justicia de Dios es uno de sus atributos que llamamos atributos morales. Es uno de sus atributos morales menos considerados por muchos en la actualidad. Incluso en muchas iglesias este atributo es pasado por alto. Por lo regular les gusta mucho hablar del amor de Dios. No sé si han escuchado que a veces las personas a eso se dedican Dios es amor. Ahora, ¿Dios es amor? Por supuesto. Dice la Biblia que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y es un amor incondicional. Sabemos que esto es muy importante y hay muchos pasajes que nos hablan acerca del amor de Dios, ¿sí? Pero hay iglesias que solamente quieren hablar del amor de Dios. Quieren hablar de la misericordia de Dios, y Él es misericordioso, hermanos. Quieren hablar de la grandeza de Dios, y nuestro Dios es grandioso, por supuesto. Pero cuando se habla de la justicia, como que a ella no les llama la atención, como que a ella no les gusta. Muchas personas dicen: ¿por qué si Dios es un Dios de amor permite que mueran tantas personas? ¿Por qué si Dios es un Dios de amor permite que mueran inclusive niños? ¿Por qué si se supone que Dios es un Dios de amor? Hermanos, lo que pasa es que Dios es amor, pero también Dios es justicia. Y no puede prescindir ni una ni de la otra. Existe el amor de Dios, pero también existe su justicia. Y cuando hablamos de justicia es ahí donde ya las personas no quieren saber de Dios. Hermanos, por una razón: porque el pecado es el que estorba en la vida de las personas. Y cuando hablamos de justicia, apela de alguna forma a la santidad de Dios. De tal manera que la justicia de Dios es una de las manifestaciones de Él mismo, ya que nuestro Dios es justo. Nuestro Dios es justo. En muchas iglesias, algunos cristianos se escandalizan por un juicio o por la justicia de Dios. Pero si lo vemos a la luz de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que además de ser importante, este es un atributo de Dios necesario, ya que tiene total relación con la santidad de Él mismo. Por eso no puede ir solamente el amor sin la justicia. Tienen que ir los dos elementos, los dos atributos pero muy importantes, ya que tiene que ver con la santidad de un Dios 3 veces santo, ¿sí? Ahora, también existe una justicia absoluta de Dios. ¿Qué es esta justicia absoluta de Dios? Es aquella rectitud de la divina naturaleza, de la que Dios es infinitamente justo en sí mismo y en su justicia relativa, la cual es la perfección de Dios. Nuestro Dios es perfecto, hermanos. Y además, por medio de la cual Él se mantiene en contra, note usted, Él se mantiene en contra de todo aquello que viola su santidad y deja ver que Él es completamente santo. Esa es una de las razones importantes por las cuales debemos de considerar la justicia. Pero eso es el consejo que no quieren escuchar. Ahí se cierra el oído, se cierra la visión. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos confronta con su santidad, es ahí donde batallamos, por causa del pecado.
Por eso dice el libro de Proverbios, para entender sabiduría y doctrina, para recibir el consejo de prudencia, de justicia, de justicia, juicio y equidad. La pregunta que puede surgir en estos momentos es, ¿querrás tú recibir el consejo de Dios en torno a su justicia? ¿Te das cuenta que ante los ojos de nuestro Dios estamos desnudos? Entre nosotros es muy fácil guardar las apariencias. Es muy fácil engañarnos unos a otros. Vivir de una manera aquí y vivir de otra manera allá. Es muy fácil. Pero ante los ojos del Señor, nadie se esconde. Absolutamente nadie. Porque Él conoce todas las cosas. Por eso uno de sus atributos naturales es la omnisciencia. ¿Qué quiere decir? Que Él todo lo sabe. Aún no está la palabra en mi boca y aquí tú ya la sabes toda. El Señor sabe cuáles son tus pensamientos, sabe cuáles son tus necesidades, sabe cuáles son tus pecados. Lo sabe el Señor. Nada se esconde ante sus ojos. Y es por eso que en algunas iglesias hablan mucho del amor, muestran muchos abrazos. Bueno, ahorita no, ¿verdad? Pero normalmente en otras ocasiones sí. Y tanto amor y tantas cosas, hermanos, pero la justicia es muy importante. No solamente el amor de Dios, sino la justicia, porque es ahí donde nos confronta con nuestras vidas, con nuestras realidades. Es como el Evangelio, hermanos. El Evangelio, de acuerdo a la Escritura, Romanos 1:16, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio encierra el amor de Dios. Cuando hablamos del Evangelio y compartimos el plan de salvación a una persona, lo llevamos al punto de que conozca que Dios le ama, porque Dios nos ama. El amor de Dios, hermanos. Pero también lo tenemos que llevar a que conozca que todos somos pecadores. Y ahí está el asunto. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todos los que creen, al judío primeramente y también al griego. Pero el Evangelio te confronta con tu pecado y con mi pecado. Y es ahí donde nos detenemos muchas personas, o se detienen muchas personas. No quieren ser confrontados con su pecado. Y el pecado nos separa de Dios. Entonces, tenemos un Dios que es completamente santo y que tiene una justicia absoluta en sí mismo. Ahora, si hablamos de la justicia en relación con las autoridades, ellas están puestas por Dios para impartir, ¿qué? Justicia. Las autoridades están puestas, están establecidas por nuestro Dios. Esto lo vemos en Romanos capítulo 13, versículo 1. Si ustedes quieren ir a la palabra de Dios, en Romanos 13, versículo 1. Mientras lo buscan, quiero decirles que hace tiempo había un programa de televisión que se llamaba, creo así, Se Presume Inocente. Ya no salió ese programa. Y en ese programa había casos de personas, de hombres y mujeres que estaban en el penal. Y que muchos de estos hombres y de muchas mujeres estaban ahí, pero por causas injustas. De ahí se llamaba el programa Se Presume Inocente. ¿Cuántas injusticias no hay por parte de las autoridades? Pero las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Miren ustedes Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, ¿verdad? Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay en tiempo presente, dice, por Dios han sido establecidas. Entonces las autoridades que están puestas actualmente son las autoridades que Dios puso, hermanos, aunque no nos gusten, aunque sean buenos gobernantes o no lo sean. Dice la Biblia que por Dios han sido establecidas. Entonces no estemos ahí batallando con estos asuntos de las autoridades, si nos gustan o no nos gustan, si gobiernan bien o no gobiernan bien. Dios las puso. Lo que sí nos corresponde es orar por ellos, pedir por nuestras autoridades para que Dios les dé sabiduría y puedan tomar sabias decisiones.
podemos y debemos orar por nuestras autoridades para que traten de buscar a Dios y para que sus decisiones de gobierno sean decisiones sabias y contundentes. No que piensen solamente en la popularidad, no que piensen solamente en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que busquen el bien común de la sociedad, de las personas, que hagan lo que Dios quiere. Eso nos toca a nosotros, hermanos, orar por ellos para que Dios les dé sabiduría y les ayude a que puedan gobernar correctamente. Sin embargo, hay de todo. Hay mucha corrupción en esto de las autoridades. Muchas cosas, hermano. Pero esto no nos vamos a detener ahí. Aunque hay muchas injusticias, ¿verdad? La justicia en relación con la humanidad, esto es lo que vamos a ver nosotros. En relación con la humanidad y por causa del pecado también existen muchas injusticias por la misma naturaleza del pecado. Si por un lado las autoridades son injustos, ¿cuánto no? Las mismas personas, los mismos seres humanos, las mismas personas, en nuestro diario vivir, cómo nos encontramos con situaciones donde hay tantas injusticias. Aún a veces nosotros mismos somos muy injustos con los demás. A veces nos ponemos una sotana de jueces para juzgarnos a diestra y a siniestra. Eso se llaman prejuicios. Hay muchos prejuicios. Un prejuicio es juzgar antes de. Y a veces sucede, hermanos, que antes de conocer bien las cosas, antes de conocer y analizar los contextos, antes de que, hermanos, a veces emitimos muchos juicios y nos juzgamos o juzgamos de una manera deliberada, cuando el Señor nos insta y nos dice que no debemos de juzgar para que no seamos juzgados, y que nuestro juicio nunca va a ser justo, porque siempre la balanza se va a inclinar hacia lo que nos interesa, hacia lo que nos favorece. Por eso no debemos de juzgar, porque nuestro juicio nunca es justo. En todo caso, debemos de encomendar la causa a aquel que juzga. ¿Cómo? Justamente. Entonces, en relación con la humanidad, hermanos, y por causa del pecado, existen muchas injusticias por la misma naturaleza del pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Veamos en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. Romanos capítulo 3, 10 en adelante, dice así la palabra del Señor. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. El apóstol Pablo está tomando como referencia al Antiguo Testamento aquí, el Salmo 14, si no me equivoco. Y dice, como está escrito, Romanos 3:10, como está escrito. ¿En dónde está escrito, hermanos? En la palabra de Dios. Aquí está el consejo, como está escrito. ¿Sí? Es lo mismo que el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio está resumido que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y luego dice otra vez conforme a las Escrituras, como está escrito. Aquí debe de estar puesta nuestra atención. Cuando el Señor fue llevado por el enemigo y fue tentado, en Mateo capítulo 4 se repite esto: escrito está, escrito está, escrito está. Hermanos, ante cualquier problema busquemos la palabra de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Vea el versículo 18 y léalo con convicción. Dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. La justicia en relación con la humanidad, hermanos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay justo ni aún
uno, dice la palabra del Señor. Y usted puede notar estas palabras, y no son palabras, digamos, que les endulzan el oído. No son palabras que dicen, mira, todo va viento en popa, ¿verdad? Como esas iglesias que ahorita se preocupan más por que las personas se sientan a gusto en todos los sentidos, pero predícales del pecado y no se paran. Hermanos, cuidado, porque no debemos de rehusar dar todo el consejo del Señor. Hay que ser prudentes, hay que ser sabios, no hay que ser como esos que predican y dan nombres y señalan y se vuelven dictadores en lugar de predicadores. Pero no hay que callar lo que dice Dios en cuanto al pecado, hay que decirlo por su nombre. Por eso se está introduciendo muchas herejías, por eso hay tantas cosas que se están desviando en las iglesias, hermanos, porque no estamos dando el consejo de Dios completo como debe de ser. Debemos de confrontar a las personas y nosotros mismos con la palabra de Dios, con el pecado, hermanos. Esto es muy serio. Y estas palabras dice, sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué hay en un sepulcro? ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor les hablaba fuerte a los fariseos y les dijo, sepulcros blanqueados, sí, por fuera están bonitos, pero por dentro están llenos de huesos podridos? Son palabras fuertes, son palabras duras. Y hay quien dice, es que si Dios es un Dios de amor, pues Dios es amor, pero es justicia. No por otra causa el Señor les está llamando fuerte, diciéndoles, haciéndoles ver que el pecado nos separa de Dios, porque las personas no quieren buscar de Dios. Las personas no tienen temor de Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Si pudiéramos hacer una lista de las cosas que son más importantes para nosotros, nos vamos a dar cuenta de que muchas veces Dios no está en primer lugar. Hermanos, amigos, tengamos cuidado. Esto de la justicia es muy serio. También vemos el Salmo 14, del 1 al 4, que fue de donde el apóstol Pablo hace mención. Salmo 14, del 1 al 4. ¿Qué dice la palabra del Señor? Bueno, dice lo siguiente. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido. Esta palabra de corromper habla de podrirse. Se oye fuerte, pero así dice la palabra del Señor. Hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Sin embargo, dice el 3, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y una pregunta para llamar la atención, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? Una pregunta. Hermanos, no podemos cerrar nuestros ojos ante una realidad como lo es el pecado. Lo he dicho y lo confirmo y lo afirmo. No hay peor enfermedad, no hay peor virus que el pecado que mora en la persona. Y el único que tiene poder para erradicarlo es el Señor Jesucristo. Ahora bien, vea Romanos, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 18. Vea en qué posición están o estamos las personas por causa del pecado. Romanos 1, 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Dice aquí la palabra de Dios, de modo que deshonraron entre ellos mismos, entre sí, sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén es, así es, o así sea. Esto nomás de entrada, hermanos, para darnos cuenta acerca de la condición del hombre. Y si seguimos más adelante, del versículo 26 al final, es algo que no gusta, que no se quiere aceptar, y más hoy en día que las personas están, las autoridades están cambiando muchas cosas, están buscando la igualdad, están haciendo tantas cosas, hermanos, ¿sí?, que se están olvidando de los principios del Señor. Dice aquí la palabra: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Qué terrible, ¿verdad? Ahora, yo no necesito buscar la raíz etimológica de esta frase, de lo que está diciendo, para entender clarito lo que Dios está diciendo. Y un adverbio que aparece ahí, hermanos, porque está hablando de las mujeres que cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y el adverbio que liga, ahí dice, y de igual modo, o sea, lo mismo que las mujeres, lo mismo que los hombres, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron los hombres en su lascivia. ¿Qué dice? Y ya está el juicio, ¿verdad?, sobre un servidor. Y ya están ahí los doctores de la ley emitiendo tal vez juicios. Hermano, pues está clarito lo que dice la palabra del Señor. Pero bien dice un dicho: no hay peor ciego que el que no quiera ver. El Señor Jesucristo lo ilustró más profundamente. Si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer en el hoyo. Porque eso decía acerca de los fariseos: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, ¿verdad? Y ahí está la palabra del Señor. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, sí, hermanos, de toda, ¿qué dice?, injusticia. O sea, no solamente son injustos, sino que están atestados, es como rebosados, desbordados, podemos llamarlo así, de toda injusticia, lo mismo de toda fornicación, lo mismo de toda perversidad, de toda avaricia, de toda maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores, ¿de quién? De Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Miren esta palabra, hermanos: inventores de males. Y algo que no les gusta a los jóvenes, pero lo dice la palabra del Señor: desobedientes a los padres.
necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, subraye, son dignos de muerte, porque no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, ahí está el asunto en cuanto a la justicia con la humanidad, hermanos, lo que tiene que ver en relación con la humanidad. El pecado es un grave problema. Por eso hay que recibir el consejo de la justicia de Dios, porque no hay justo ni aun una, hermanos. ¿Y dónde empezó toda esta situación? ¿Dónde fue? Pues en el Edén, hermanos. Si podemos ver allá en Génesis capítulo 3, nada más lo menciono, ¿verdad? En el libro de Génesis capítulo 3, ahí encontramos cómo fue esta situación del pecado que afecta a todos hasta el día de hoy. Ahí en el libro de Génesis usted puede encontrar el relato bíblico e histórico de cómo el hombre y la mujer desobedecen a Dios, y que toma parte también la serpiente, que es Satanás, la serpiente que era más astuta, y por ahí convenció sutilmente a Eva y le dijo cosas que Dios no había dicho, pero al final y al cabo hicieron lo opuesto al Señor para creerle al enemigo. Y una vez que ella come de ese fruto, lo da a su marido también, el cual era el responsable de ella, responsable de su mujer. Decía el hermano Enoch que esa es una de las preguntas que él tiene, ¿verdad? Y no recuerdo bien si decía, me gustaría un día preguntarle a Adán, ¿dónde estabas tú que descuidaste algo tan importante como tu familia? Hermanos, en Génesis capítulo 3 empezó todo este asunto del pecado por la desobediencia. Recuerden que anteriormente ellos vivían en una dispensación llamada la inocencia. Una dispensación es un tiempo indefinido en el cual Dios ha tratado con el ser humano y principalmente con la corona de su creación, que fue Adán. Y no había ningún problema ahí en el huerto. Dios lo puso para trabajarlo. Dios le dio trabajo a Adán, que pusiera nombre a los animales de ahí del huerto. No lo puso a descansar, lo puso para que trabajara. El trabajo es una bendición. Sin embargo, les dio instrucciones, pero no las atendieron. Y fue ahí donde el enemigo usó de su astucia y la engañó a la mujer, y el hombre también, siendo responsable, cayó. Entonces, hermanos, el pecado entró de acuerdo a Romanos 5:12. Este sí me gustaría que lo busquen, por favor. Romanos 5:12, y muy probablemente algunos lo conozcan de memoria, pero vamos a buscar en la Biblia Romanos 5:12. ¿Qué dice la palabra del Señor? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. Y por el pecado entró la muerte, que significa separación, es lo que significa la palabra muerte. Y así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos nosotros, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto te incluye a ti y me incluye a mí, delante de Dios. Delante de Dios también estamos desnudos, porque una vez que Adán y Eva pecaron delante del Señor, y en esa dispensación de la inocencia pasaron de la inocencia a la conciencia, porque ahora dicen ellos que se vieron desnudos y se escondieron y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Así dice la palabra de Dios en Génesis 3. Se escondieron de la presencia de Dios porque conocieron que estaban desnudos, hermanos. Y por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí empezó todo este asunto. Entonces, ellos conocen que están desnudos. Qué difícil situación
Qué difícil condición del hombre y de la mujer por causa del pecado, ¿verdad? Pero ¿qué dice la justicia también en relación con Jesucristo? Porque la justicia en relación al hombre dice que no hay justo ni aún uno. ¿Por qué? Por el pecado que hemos recibido como herencia. Y que mientras Adán y Eva no desobedecieron a Dios, no había ningún problema. Pero una vez que ellos violan la ley de Dios, violan los mandamientos de Dios, es entonces donde entra el pecado. Por eso dice que en Adán todos mueren, pero en Cristo serán vivificados, porque esto nos habla de buenas noticias. Son buenas noticias. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Ante los ojos de Dios estábamos desnudos, y qué triste condición, pero ahí está el amor de Dios para aquellos que estaban esperando. Porque de tal manera, Juan 3:16, ¿recuerda usted? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres recibir el consejo de lo que es la justicia de Dios? Cree la palabra, cree lo que te está diciendo el Señor. Porque por un lado, delante de Dios estamos desnudos, no hay justo ni aun uno. Pero las buenas noticias en relación con Jesucristo es que Él es el medio por el cual podemos ser ante Dios declarados justos. Delante de Dios, por medio de Jesucristo, podemos ser declarados justos. Es como en el huerto de Edén, cuando Dios visitó a Adán y a Eva. Ellos estaban desnudos, conocieron que estaban desnudos y tuvieron miedo y se escondieron e hicieron en sus recursos esas hojas de higuera y cosieron delantales, porque ahora podían ver su desnudez. Pero Dios, con su gran amor con que nos amó, dice la palabra del Señor, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Dios, ahí en Génesis capítulo 3 versículo 21 dice, Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas ¿de qué? De pieles. ¿Y qué más hizo? Y los vistió. Les quitó esas hojas y cubrió su desnudez con túnicas de pieles. Aquí podemos ver un tipo del sacrificio que había de venir por medio de Cristo nuestro Salvador. Dios hizo el primer sacrificio, y ahí lo vemos en Génesis. Los vistió y les hizo túnicas, y ahí vemos un cuadro precioso de estas buenas noticias, un cuadro precioso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios los viste, ahora el Señor también, vemos aquí en la palabra de Dios que por medio de Él podemos ser declarados justos delante de Dios, y Él nos viste con su sangre preciosa. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, decía Juan el Bautista. Solamente por la sangre del Señor Jesucristo delante de Dios podemos ser declarados justos, hermanos. No hay justo ni aun uno, dice la palabra, todos nosotros. Pero las buenas noticias es que el Señor, con su muerte, con su sepultura y con su resurrección, y a todos aquellos que creen en Él, ahora son justos, declarados justos delante de Dios. Hermanos, qué importante es tomar esto en cuenta, este consejo. Nosotros delante de Dios estábamos desnudos, pero en Cristo ahora somos declarados justos por su sacrificio. Nosotros éramos los que teníamos que
pasar por esa condenación que es eterna. Nosotros teníamos que sufrir lo que el Señor sufrió. Pero ahí entra el amor de Dios. Vea lo que dice Isaías 53, hermanos. Ya casi estamos concluyendo, pero este es el clímax de este mensaje, de este consejo de la justicia de Dios. En Isaías capítulo 53, vean, hermanos, cómo Él, nuestro Señor Jesucristo, tomó nuestro lugar. Y miren, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es una pregunta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Hermanos, el Señor sufrió nuestros dolores para que nosotros pudiéramos ser justicia de Dios, para que nosotros pudiéramos ser justificados delante de Dios. El Señor tomó nuestro lugar, y dice su palabra que Él fue literalmente molido a golpes con esos puñetazos que le daban los soldados, hermanos. No solamente las bofetadas, sino los puñetazos que llegaron a desfigurar el rostro hermoso del Señor Jesucristo. Y todo eso lo hizo por ti y lo hizo por mí, para que nosotros fuéramos declarados justos delante de Dios, porque no hay otro medio, no hay otra forma, solo por la sangre de Jesucristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mira el 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y mira la reacción de él: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca, subráyalo por favor, aunque nunca hizo maldad, 3 veces santo. Y él pagó por ti y pagó por mí. Nosotros merecíamos estar en esa cruz, pero lo hizo por amor, para ser declarados justos delante de Dios. Por eso, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué terrible. Todo esto lo merecías tú y lo merecía yo, pero el Señor pagó por nosotros. Ahí mismo en Isaías capítulo 64, versículo 6 dice así: si bien no todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Hay personas que no quieren recibir a Cristo como su Salvador personal, ¿y sabes por qué? Por su pecado que no los deja, o no quieren dejar sus pecados.
O hay personas que dicen, no, pues esto fue lo que me enseñaron mis padres, yo no quiero cambiar de religión. Cuando no se trata de religión, se trata de salvación. Porque la única manera de ser declarados justos ante nuestro Dios es que tú recibas a Cristo como tu Salvador personal y te arrepientas y creas en Él y le aceptes. Y no se trata de religión, se trata de salvación. Se trata de que le creas a Dios y que no le creas a las tradiciones. Gálatas 1:4 dice la palabra de Dios. Gálatas 1:4. Hablando del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Primera de Pedro 2:22. Primera de Pedro 2:22. Dice así la palabra de Dios. El cual, hablando del Señor, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Vea el 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y un último versículo muy conocido, 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. ¿Qué dice la palabra del Señor? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa? Justicia de Dios en él. Yo te pregunto en esta mañana, ¿quieres recibir el consejo de Dios en cuanto a la justicia? Cree en el Señor Jesucristo. Porque la única manera de ser declarados justos delante de Dios es por medio de su sacrificio. Que reitero, Él no lo merecía. Él nunca pecó, ni hubo engaño en su boca. Pero lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Porque delante de Dios nadie puede ser justificado a menos que crea en Cristo como su Salvador personal. Y así como Dios vistió a Adán y a Eva con ese sacrificio que hizo, así Dios pueda vestirte a ti con la sangre del Cordero que fue molido a golpes por nuestros pecados. Y claro, hablar de la justicia es un tema muy extenso y habla también de la justificación, etcétera. Pero el parteaguas es que tú puedas ser declarado justo delante de Dios. Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres recibir este consejo? Recibe a Cristo como tu Salvador personal. Hermano, hermana, que tú ya tienes a Cristo, valora esto que el Señor ha hecho por nosotros. Que no se te olvide, que no se nos olvide cómo nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Que no se nos olvide que antes que nada tenemos que proclamar su evangelio a todas las personas para que puedan ser declarados justos ante Dios. Recuerda que Él nos ha dado vida eterna y vida en abundancia. Pero la única manera de ser declarados justos es recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Y otras personas tienen que conocer de Cristo. ¿Cuántas personas están falleciendo por distintas causas y se van sin Cristo en sus corazones? Hay personas que ya se les ha hablado de Cristo directito y aún así por su pecado cierran su corazón y no entienden que no es un asunto de religión, sino es un asunto de salvación. Hermanos, no callemos este mensaje de la justicia de Dios para que otras personas sean declarados justos, así como un día nosotros por la sangre de Cristo fuimos declarados justos. No fue por mérito, fue por la gracia de nuestro Dios. Que el Dios les bendiga, que Dios les ayude, que Dios conforte sus corazones. Y si alguien tiene la necesidad de platicar con nosotros, con mucho gusto podemos compartirles el plan de salvación, hablarles, dedicar un tiempo para que ustedes escuchen el mensaje de Dios. En la Iglesia Bautista Jesús del Camino damos gracias a Dios porque hay colaboradores, hay predicadores
está hermano Oscar, hermano Gerardo Coronado, está hermano Rogelio, está su servidor, hay varones de apoyo, hay hermanas que enseñan la palabra de Dios. Estamos a su entera disposición para que conozcan más de la palabra de Dios. Cambiemos nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios. El Señor les bendiga. Amén. Vamos a tener unos últimos cantos. Vamos a buscar ahí en nuestros coritarios el canto número 229, Miqueas 6:8, me ha mostrado. Cantemos. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Hacer justicia, misericordia, ser humilde ante Él. Hacer justicia, misericordia, ser humilde ante Él. Vamos a recoger las ofrendas. Le voy a pedir al hermano José si nos puede apoyar a recoger las ofrendas y hacer una oración. Oremos, hermanos. Bendito Señor, Padre misericordioso que moras en los cielos. Gracias, Señor, porque nos has permitido esta mañana poder haber escuchado de tu palabra. Que nuestros corazones siempre se dispongan, Señor, a hacer lo que está en tus manos y lo que nos manda, Señor, sobre todo justicia. Padre misericordioso, llévanos siempre por el camino donde no nos apartemos, donde estas tentaciones, donde todos estos engaños que existen nos aparten, Señor, que estemos siempre tomados de tu mano. Padre misericordioso, líbranos de todo mal y danos esa fortaleza espiritual que tanto necesitamos en estos tiempos. Ahora, Señor, te rogamos que estas ofrendas que van a ser recogidas sean para el beneficio que se requiere dentro de tu iglesia. Te lo pedimos todo, Padre, en el bendito nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener un último canto y después tener una oración para concluir. Es el canto número 310, Amor tan grande. Canto número 310, Amor tan grande. Cantemos. Amor tan grande, precioso y sublime, es el amor de mi Creador. Hay nada en el mundo que pueda igualarse al tierno amor de mi Salvador.
oración para ser despedidos. Vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias míos por la predicación que pudo ser compartida, por los cantos y las alabanzas, Señor, que todo salió bien, mi Señor. En esta mañana, en esta tarde, te pedimos que tú nos guardes a cada uno de nosotros, a los que están en sus casas, a los que vamos a regresar ahora a nuestras casas, mi Señor, sé con nosotros y guárdanos y bendícenos grandemente, mi Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.